Son los artículos 38, fracción segunda y 53 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. Y artículo 46, fracción segunda, 89 y 148, fracción 13 del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Para dar inicio a esta sesión, le vamos a ceder el uso de la voz al oficial mayor para desahogar el primer punto del orden del día relativo a la lista de asistencia. Adelante, Buenas tardes, oficial. Con su señor presidente. Licenciado Edgar Augusto González Ataray. Presente. Licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz. Presente. Regidor Reinaldo González Mesa. Regidora Aide Tostado Ramírez. Regidor Eduardo Martínez López. Regidora Francisca Osuna Velarde. Regidor Jesús Rafael Sandoval Cagiola. Regidora Claudia Peña Chico. Regidor Roberto Rodríguez Lizárraga. Regidor Alfredo Martínez Núñez. Regidora Marister Juárez Nelson. Regidora Paulina Saraí Heredia Osuna. Regidor Bernardo Eduardo Alcaraz Conde. Regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta. Presidente, le informo que llegó a la Secretaría del Ayuntamiento oficio de justificación de inasistencia por parte de la regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta, por lo que le hago constar que se encuentran presentes 13 de los 14 integrantes del Cabildo Municipal. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Bien, continuamos con el orden del día, con el punto número 2. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, una vez habiéndose verificado la asistencia de la mayoría de los integrantes de este honorable Cabildo Municipal, constatamos que existe quórum legal, por lo que se declara formalmente instalada la sesión ordinaria de Cabildo número 62, solicitándole al oficial mayor proceda a dar lectura a la propuesta del orden del día. Gracias, profesor. Número 2, lista de asistencia. Segundo, declaración de quórum legal legal de la sesión ordinaria número 62 y en su caso discusión y aprobación del orden del día de la sesión. Tercero, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 61ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de mayo del 2024. Cuarto, discutir y aprobar discutir y en su caso aprobar 3 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados Centrales de Abastos en relación a conceder lo siguiente: una cesión del contrato de concesión o derechos derivados del mismo que realiza el locatario concesionario Joaquín Tirado Alarcón a favor del C. Luis Alberto Tirado López para la suscripción de un contrato de concesión respecto del mismo. 2 asignaciones de locales comerciales a favor de los CC Joel Alberto Mejía Ríos y Gloria Yolanda Magallanes. Quinto, discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Transparencia y Acceso a la Información en uso de las facultades conferidas en el artículo 162 del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, respecto a la creación del reglamento para el manejo de fondo fijo de caja chica para la Administración Pública Municipal del municipio de Mazatlán, Sinaloa, centralizada y descentralizada. Sexto, discutir y en su caso aprobar 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a conceder lo siguiente: 5 pensiones por retiro y o jubilación laboral a favor de los CC José Rodríguez Cruz, Heriberto Martínez López, Edilberto Hernández Cavada, Rodolfo Valdés Valenzuela y Juan Martín Figueroa. Séptimo, discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a la dotación de uniforme, calzado y gorra a los trabajadores eventuales de este ayuntamiento que así lo requieran, de acuerdo a la naturaleza de la labor que desempeñan en las dependencias municipales correspondientes. Octavo, discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, así como la de Juventud y Deporte, con la finalidad de nombrar los campos deportivos ubicados en el fraccionamiento Real Pacífico de esta ciudad y que se integra por un campo de fútbol, cancha de básquetbol, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y sanitarios, lleven el nombre de Juan José Heredia Salas. Noveno,
discutir y aprobar en su caso dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Rastros, Mercados y Centrales de Abastos en relación con la iniciativa de creación de un nuevo reglamento para ejercer el comercio en los mercados públicos municipales de Mazatlán, Sinaloa. 10º, asuntos generales, y 11º, clausura de la sesión. Señores regidores, síndico, procurador, alcalde, se les pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento en el apartado de asuntos generales, lo manifieste para anotarlo. ¿Es cuándo, señores? Dos personas. ¿Tres? Sí, ya anotó la lista. Gracias, oficial. Bien, continuamos con el orden del día. Compañeros regidores, regidora, síndica, procurador. Está a su consideración la propuesta del orden del día establecida en esta convocatoria. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica quienes estén por la afirmativa de dicha propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad, oficial. Doy fe de que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Punto tercero del orden del día, conforme este punto número 3, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al punto tercero del orden del día, que se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 61ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de mayo del año 2024. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias, oficial. En relación a este punto, les comento que en la convocatoria se les envió oportunamente a los regidores y síndica procurador, se anexó copia del acta de la 61ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, que fue celebrada el 9 de mayo del 2024. Por lo que les pregunto si existe algún comentario en relación al contenido de dicha acta, o bien dispensamos la lectura de la misma. No habiendo intervención alguna, se les pregunta en votación económica si se dispensa la lectura del acta. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa de dicha propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta ordinaria de Cabildo número 61, les pregunto, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Doy fe que el acta ordinaria de Cabildo número 61 se aprobó por unanimidad de los presentes. Punto cuarto del orden del día. Conforme a este punto número 4, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto cuarto del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 3 dictámenes por parte de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos. ¿Es cuánto, señor presidente? Continuando con el desahogo de este punto número 4 del orden del día, le solicitamos al regidor Eduardo Martínez López, coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, proceda a dar lectura a la sesión del contrato a concesión o derechos derivados del mismo que realiza el ciudadano Joaquín Tirado Alarcón. Adelante, regidor, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes, señor presidente, síndica, procurador, secretario, compañeros regidores, medios de comunicación, público presente. Señor presidente, quisiera solicitar al Pleno de este Cabildo Municipal omitir la lectura de los 3 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, los cuales están firmados por la totalidad de sus integrantes, proponiendo que estos sean aprobados en lo general, y si alguno de nosotros se reserva alguno de ellos, los discutamos en lo particular, ya que todos los integrantes de este Cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes para los trámites siguientes. Suscripción de contrato concesión de local comercial 32-C del Mercado Municipal Miguel Hidalgo en favor de Luis Alberto Tirado López por cesión de derecho de su titular, Joaquín Tirado Alarcón. 2. Asignación del local comercial 43-C del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, así como la correspondiente suscripción del contrato concesión en favor del beneficiario José Alberto Mejía Ríos, con motivo de fallecimiento de su señor padre, el concesionario Joel Mejía Vidal.
Asignación local comercial 66-C del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, así como la correspondiente suscripción del contrato concesión en favor de la beneficiaria Gloria Yolanda Magallanes Luna, con motivo del fallecimiento de su señor padre, el concesionario Alejandro Ontiveros Aramburu, mismo que reunieron los requisitos necesarios para entrar al estudio, discusión y procedencia del acto administrativo que solicitaron. Atentamente, la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos. Eduardo Martínez López, coordinador. Jesús Rafael Sandoval Gagiola, Claudia Peña Chico, Alfredo Martínez Núñez, María Esther Juárez Nelson. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto lo vamos a someter a consideración de las regidoras, síndica, procurador. Está a consideración la propuesta presentada por el regidor Eduardo Martínez López de aprobar primeramente en lo general los 3 dictámenes, y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto, regidores, regidoras, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 3 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, sírvanse de manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión, les pregunto a los compañeros de este honorable cabildo, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 3 dictámenes que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, sírvanse manifestarlo en votación económica, quienes estén por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Gracias. Doy fe de que los 3 dictámenes presentados por la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos fueron aprobados por unanimidad de los presentes. Es cuanto. Punto 5 del orden del día. Conforme a este punto número 5, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al punto 5 del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso, dictamen de las comisiones de Gobernación y Transparencia y Acceso a la Información en uso de las facultades conferidas en el artículo 162 del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, respecto a la creación del reglamento para el manejo de fondo fijo de caja chica para la Administración Pública Municipal del Municipio de Mazatlán, Sinaloa, centralizada y descentralizada. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Continuando con el desahogo de este punto número 5 del orden del día, le vamos a ceder el uso de la voz a la regidora Aide Tostada Ramírez, coordinadora de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, para que proceda a dar una explicación sobre este dictamen. Adelante, regidora, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. Buenos días, apreciables compañeros, regidores, presidente, síndico, secretario del ayuntamiento, medios de comunicación, ciudadanos presentes y a quienes nos siguen a través de las plataformas oficiales. Ficha técnica del reglamento para el manejo del fondo fijo de caja chica del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Con la aprobación del presente reglamento se consolida un ordenamiento jurídico que permitirá a los servidores públicos municipales utilizar correctamente los recursos públicos mediante reglas claras que permitan a las dependencias y entidades de la administración pública municipal gestionar y utilizar dichos recursos públicos destinados a establecer el fondo fijo de caja chica, con base a criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. En este ámbito, la solicitud del fondo de caja chica será para realizar erogaciones urgentes, específicas, indispensables y propias de la dependencia, dirección, departamento, coordinación o jefatura, y para ello se requiere que sean aplicados estrictamente para suplir alguna deficiencia en cuanto a insumos,
que por motivos del ejercicio de la administración pública sean necesarios para el desempeño de las funciones propias del área, no debiendo desviarse del objetivo para el cual fueron otorgados, así como de la normatividad aplicable de conformidad al origen del recurso a ejercer. Con la creación y puesta en marcha de este reglamento de manejo del fondo fijo de caja chica, se demuestra el interés que tiene nuestro gobierno municipal de contar con reglamentos actualizados que contemplen las buenas prácticas, como lo es la transparencia proactiva, misma que representa el interés y la preocupación por parte de este cuerpo edilicio de llevar a cabo una urgente modernización dentro del ámbito de transparencia gubernamental. Este reglamento que hoy se aprobará consta de 6 capítulos denominados Generalidades, Reglas de Operación del Manejo Fondo de Caja Chica, Comprobación de Fondo Fijo de Caja Chica, el de Vigilancia y los anexos, logrando con ello que los gastos correspondientes al manejo de fondo de caja chica se reduzca al mínimo indispensable en observancia a los criterios de autoridad, racionalidad, economía, eficiencia, honradez, legalidad e integridad establecidos en la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa. Es por todo lo anterior que con la creación del presente reglamento estamos dando un gran paso en austeridad y rendición de cuentas, dejando huellas sin duda en esta administración municipal. En cuanto al artículo 19 del presente reglamento, y tal y como lo vimos en la reunión de concertación y por consenso del presente cabildo, solicito se agreguen al mismo la Dirección de Relaciones Públicas y la Secretaría de Presidencia, para que quede asentado en actas como sigue a continuación. Artículo 19. No se aceptarán comprobantes para el caso de consumo de alimentos y gastos de reparación de equipos o vehículos, excepto tratándose de Presidencia, Secretaría de Presidencia, Dirección de Relaciones Públicas, Sindicatura en Procuración, Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería, Órgano Interno de Control y Secretaría de Seguridad Pública. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidora. Me da mucho gusto que se haya avanzado con este tema tan importante. Comentarles que es referente a las modificaciones e incluso con implementar nuevos reglamentos, sobre todo en materia de transparencia, que es tan importante. Hoy en día, por ejemplo, este tema que parece menor, pero que tiene una gran relevancia, que es el tema de los gastos efectuados mediante el fondo fijo de la caja chica. Que esos fondos de la caja chica siempre quedan así como que medios. De hecho, ha habido problemas. Se han tenido muchos problemas en el pasado con temas de la caja chica. Y esto regula prácticamente para que haya los topes que deben de tener los quienes realizan alguna diligencia, quienes requieren de algún viático o de algún recurso de la caja chica, que sea estrictamente necesario para contribuir a la eficaz y eficiente cumplimiento de los objetivos de los programas o funciones de las dependencias y entidades de la administración pública. Creo que esto pues tiene una gran relevancia, un gran avance. Yo felicito mucho a la comisión y sobre todo pues, a usted que la encabeza. Vamos a ponerlo a consideración. Primeramente, pregunto a los compañeros regidores, regidora, síndica, procurador, que someteremos a votación en lo general el dictamen correspondiente a este punto del orden del día, y que si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse de levantar su mano, de favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se aprueba en lo general el dictamen, por lo que pasamos a discutirlo en lo particular. Les pregunto si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, lo manifiesta. No habiendo discusión alguna, se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial.
Gracias. Doy fe de que el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Punto sexto del orden del día, conforme a este punto número 6, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al punto sexto del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 5 dictámenes por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. ¿Es cuánto, señor presidente? Continuando con el desahogo de este punto número 6 del orden del día, solicitamos al regidor Eduardo Martínez López, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, proceda a dar lectura a la pensión por retiro y o jubilación laboral a favor del ciudadano José Rodríguez Cruz. Adelante, regidor, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor presidente, síndico, procurador, oficial mayor, compañeros regidores, medios de comunicación, público que nos acompaña y a los que nos ven a través de redes sociales. Presidente, solicito al Pleno de este honorable Cabildo Municipal omitir la lectura de los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Prevención Social, los cuales están firmados por la mayoría de los integrantes que conforman esta comisión, por lo que propongo que lo aprobemos en lo general y si alguno de nosotros se reserva algunos de ellos, discutirlo en lo particular, ya que todos los integrantes de este cabildo tienen en sus manos los dictámenes correspondientes, los cuales son a favor de los ciudadanos. José Rodríguez Cruz se le otorga jubilación laboral, Heriberto Martínez López se le otorga jubilación laboral, Edilberto Hernández Cavada se le otorga jubilación laboral, Rodolfo Valdés Valenzuela se le otorga jubilación laboral, Juan Martín Figueroa Paredes se le otorga pensión anticipada, quienes cumplieron con los requisitos necesarios para proceder a la jubilación y o pensión que solicitan. Atentamente, la Comisión de Trabajo y Prevención Social, Eduardo Martínez López, su coordinador. Integrantes: Aide Tostado Ramírez, María Esther Juárez Nelson, Rocío Georgina Quintana Pucheta y Roberto Rodríguez Lizárraga. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor regidor. Lo sometemos a consideración con mucho gusto. Compañeros regidores y regidora síndica procurador, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Eduardo Martínez López de aprobar primeramente en lo general los 5 dictámenes y si alguien se reserva alguno de ellos, que lo discutamos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa de la propuesta del regidor, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto a los regidores, regidora, síndica, procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse manifestarlo en votación económica, levantando su mano quienes estén por la afirmativa. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, que lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión alguna, se les pregunta a los compañeros regidores, regidoras y síndica procurador, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 5 dictámenes que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social, sírvanse de favor manifestarlo levantando su mano en votación económica, quienes estén a favor. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Doy fe que los 5 dictámenes fueron presentados por la Comisión de Trabajo y Previsión Social fueron aprobados por unanimidad de los presentes. Gracias, oficial. Punto séptimo del orden del día. Conforme a este punto número 7, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto séptimo del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. En relación a la dotación de uniforme, calzado y gorra a los trabajadores eventuales de este ayuntamiento que así lo requieran de acuerdo a la naturaleza de la labor que desempeñan en las dependencias municipales correspondientes. Dictamen que se sustenta en lo dispuesto por los artículos 43, 44, fracción décima y 47 de la Ley de Gobierno Municipal en relación con los diversos articulados
64-160, fracción cuarta del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Continuando con el desahogo de este punto número 7 del orden del día, le vamos a ceder el uso de la voz al regidor Roberto Rodríguez, integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que proceda a dar lectura a un dictamen. Muy buenos días, muchísimas gracias, presidente. Edgar Justo González Atrain, mi compañero oficial mayor, mi compañera Magdalena Cárdenas Díaz, mis compañeros regidores y regidoras, a las personas que nos acompañan en este recinto, a las redes sociales, medios de comunicación. Quiero antes, y para que quede sentado en actas, agradecer al compañero Eduardo Martínez López, coordinador de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la facilidad que nos proporcionó para efecto de que este dictamen llegara hasta estos momentos al Pleno. Dictamen que presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social en relación a la dotación de uniformes, calzado y gorra a los trabajadores eventuales de este honorable ayuntamiento que así lo requieran, de acuerdo a la naturaleza de la labor que desempeñan en las dependencias municipales correspondientes. Dictamen que se sustenta en lo dispuesto por los artículos 43, 44, fracción décima y 47 de la Ley de Gobierno Municipal en relación con los diversos artículos 64, 160, fracción cuarta del Reglamento de Gobierno del Honorable Ayuntamiento del municipio de Mazatlán, y considerando, presidente, solicito ponga en consideración del Pleno la omisión de los considerandos y pasarme directamente a los resolutivos, debido a que los compañeros en tiempo y forma tienen ya en sus manos el dictamen al que voy a dar lectura. Muy bien, con mucho gusto, regidor, lo sometemos a consideración, compañera regidora, regidores, síndica, procurador. Está en su consideración la propuesta del regidor Roberto Rodríguez Lizárraga de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa de la propuesta, sírvanse de favor levantar su mano. Por unanimidad de los presentes, adelante. ¿No se lo entregaron? ¿No tienen el dictamen? ¿Sí lo entregó, verdad, regidor? Sí. Es el que se entregó en la sesión pasada. Nada más era cuestión para no repetir el gasto del material, ¿no? Sí, tiene razón. Faltó el recordatorio de decirles, tomen en cuenta el anterior, no, porque no sufrió ninguna modificación. Pero tiene razón usted, regidora, porque normalmente cambian los dictámenes, entonces se vuelven a entregar de nuevo. En esta ocasión pues no se informó, pero sin ningún problema, le damos para adelante. Yo creo que todos estamos de acuerdo. Presidente, si me lo permite, para tal efecto puedo con todo gusto leerlo, considerando si está la compañera regidora enterada. Sí. Yo con... Sí, no, pero ya está de acuerdo. Ya. Muy bien. Bueno, entonces, sírvanse levantar su mano quienes estén de acuerdo con la propuesta del regidor Roberto Rodríguez de dar lectura solamente a los resolutivos. Por unanimidad de los presentes, proceda el regidor a dar lectura a los resolutivos del dictamen. Con su venia, señor presidente. Primero, se someta al Pleno de este honorable cuerpo edilicio el presente dictamen para su aprobación. Segundo, de ser aprobado el presente dictamen, se solicita de manera respetuosa a nuestro presidente municipal, licenciado Edgar Augusto González Atarain, proceda por conducto de quien corresponda el procedimiento administrativo correspondiente a fin de proporcionar el aditamento adecuado a los trabajadores eventuales que conforman al trabajo, que conforme el trabajo que realizan así lo requieran, como se especifica en el punto 5 de este dictamen.
Respetuosamente, la Comisión de Trabajo y Previsión Social, regidor Eduardo Martínez López, regidora María Esther Juárez Nelson, regidora Aide Tostado Ramírez, regidora Rocío Georgina Quintana Pucheta y su servidor Roberto Rodríguez Lizárraga. Es cuanto, señor presidente. Muy bien, regidor, muchas gracias. Vamos a someterlo a consideración. Compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se les pregunta de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Gracias. Doy fe que el punto séptimo del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Punto octavo del orden del día. Conforme a este punto número 8, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto octavo del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso, dictamen de las comisiones de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, así como la de Juventud y Deporte, con la finalidad de nombrar a los campos deportivos ubicados en el fraccionamiento Real Pacífico en esta ciudad con el nombre de Juan José Heredia Salas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Continuando con el desahogo de este punto número 8 del orden del día, le vamos a ceder de nueva cuenta el uso de la voz al regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, coordinador de la Comisión de Juventud y Deporte, para que proceda a dar lectura al dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Igual antes de iniciar con la lectura de este dictamen, quiero agradecer a la compañera regidora Claudia Peña Chico, que es coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, por darnos las facilidades y que este dictamen tuviera buen fin, derivado de que ha sido de aceptación y de gusto, porque hacer las cosas diferentes y que a la gente se le tome en consideración cuando se toma una decisión por parte del Pleno, aunque sea la máxima autoridad en el ayuntamiento, creo que la sociedad necesita siempre, antes de cualquier decisión, haber sido tomada en cuenta. Muchas gracias, regidora. Dictamen que presenta las Comisiones Unidas de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, así como a la de Juventud y Deporte, con la finalidad de nombrar a los campos deportivos ubicados en el fraccionamiento Real Pacífico de esta ciudad y que integran por un campo de fútbol, cancha de básquetbol, gimnasio al aire libre, juegos infantiles y sanitarios, lleven el nombre de Juan José Heredia Salas, en términos de lo que disponen los artículos 89 y 90 del nuevo reglamento de construcción de este municipio, en estrecha relación con los diversos artículos 60, 64, 65 y 68 del reglamento del gobierno del municipio de Mazatlán. Presidente, solicito sea sometido a consideración del Pleno la omisión de los considerandos para solamente pasarme a la lectura de los resolutivos. Sí, con mucho gusto lo sometemos a consideración, regidor. Compañeras y compañeros miembros de este honorable cabildo, está a su consideración la propuesta del regidor Roberto Rodríguez de dispensar los considerandos para dar lectura solamente a los resolutivos. Les pregunto quiénes estén por la afirmativa de dicha propuesta, favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Adelante, regidor Roberto, proceda a dar lectura a los resolutivos. Con su venia, señor presidente. Primero, por su conducto, ciudadano presidente municipal Edgar Augusto González Atrain, estas comisiones de Juventud y Deporte, así como la de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, solicitamos someta a consideración de este honorable cabildo el presente dictamen para que, de ser aprobado en su caso, los campos deportivos ubicados en el fraccionamiento Real Pacífico se le denominen en lo sucesivo con el nombre de Juan José Heredia Ávila. Segundo, de ser aprobado el presente dictamen, se gire oficio con copia certificada de este dictamen a la Dirección de Desarrollo Sustentable de este municipio, así como también al Instituto Municipal del Deporte Mazatlán. A la primera, para su conocimiento y efectos legales consiguientes,
como lo señala el artículo 89 del Reglamento de Construcción, al Instituto para su conocimiento y a las anotaciones que conforman sus atribuciones le competan. Tercero, así lo resolvieron las Comisiones Unidas de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas y la de Juventud y Deporte de este honorable Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Atentamente, los regidores que integran la Comisión de Juventud y Deporte: Roberto Rodríguez Lizárraga, Aide Tostado Ramírez, María Esther Juárez Nelson, Reinaldo González Mesa, Paulina Saraí Heredia Osuna, Claudia Peña Chico, Reinaldo González Mesa, Alfredo Martínez Núñez, Bernardo Eduardo Alcaraz Conde y Eduardo Martínez López. Es cuanto, ciudadano presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Compañeras regidoras, regidores, síndico, procurador, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención alguna, se procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Les pregunto, quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Adelante. Presidente, si me lo permite. Nada más que de fe. Sí. Doy fe que el punto octavo del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Gracias. Adelante. Si me lo permite, presidente, quiero tomar el uso de la voz para hacer constar que aquí se encuentra el compañero, amigo, deportista de alto rendimiento, el cual ha sido nombrado ese campo deportivo. Aquí se encuentra Juan José Heredia Salas y sus papás. Me gustaría que se pusieran de pie solamente para distinguirlos en esta sala. Claro que sí, con mucho gusto. Les os brindamos un fuerte aplauso al, en este caso, homenajeado, porque pues es un gran homenaje que lleve su nombre esta unidad deportiva. Un aplauso para él. Y por supuesto, en lo personal, felicitar a Juan José Heredia Salas, que además ha sido nombrado, ya ganó el premio al mérito juvenil el año 2022, ha tenido premios en materia artística, deportiva, cultural, y que, bueno, a su corta edad, pues ha tenido a bien representarnos en estas materias deportivas y culturales, lo cual es digno de poder otorgarle esto que hoy el Cabildo le nombra, ¿no? De que lleve obviamente su nombre esta unidad deportiva, este espacio deportivo, y que con mucho gusto los regidores, las regidoras, la síndica, el procurador y los presentes estamos totalmente de acuerdo. Así que un abrazo, felicitaciones, y pronto, bueno, estaremos haciendo algún acto en ese espacio deportivo, en donde habremos de darlo a conocer de manera, ahora sí que ya más en forma, a través del Instituto Municipal del Deporte. Muchísimas gracias y felicidades. Bien, gracias por estar presentes. Vamos a pasar al punto 9 del orden del día. Conforme a este punto número 9, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto 9 del orden del día, que se refiere a discutir y aprobar en su caso dictámenes de las comisiones de Gobernación y Rastros, Mercados y Centrales de Abastos en relación con la iniciativa de creación de un nuevo reglamento para ejercer el comercio en los mercados públicos municipales de Mazatlán, Sinaloa. Es cuanto, señor presidente. Gracias, oficial. Continuando con el desahogo de este punto número 9 del orden del día, le vamos a ceder el uso de la voz nuevamente al regidor Eduardo Martínez López, coordinador de la Comisión de Rastros, Mercados y Central de Abasto, para que proceda a dar una explicación sobre este dictamen. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. El actual reglamento de mercados y venta de mercaderías en los sitios públicos del municipio de Mazatlán, Sinaloa, no se encuentra acorde a las necesidades imperantes de la actualidad, por lo que es necesario la creación de un nuevo reglamento
y tomar en consideración todos aquellos aspectos que se consideran de importancia para que tanto la autoridad municipal como los locatarios concesionarios tengan una relación coordinada para el beneficio de todos los ciudadanos del municipio, así como mantener en condiciones adecuadas los inmuebles que ocupan los mercados públicos municipales. Con estos nuevos reglamentos se pretende eficientizar el servicio público que se ofrece en los mercados municipales, así como una mejor implementación de los procedimientos administrativos, y que estos se traduzcan en una regulación de las actividades que se desarrollan en el interior y exterior de los inmuebles que ocupan estos mercados municipales. Para la elaboración de este proyecto de reglamento se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los demás integrantes del H Cabildo, así como con las dependencias municipales involucradas en este sector económico, como lo son Secretaría del H Ayuntamiento, Servicios Públicos Municipales, Jefaturas de Mercados Municipales, Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos, y el Juzgado Cívico. De igual manera, se realizó una convocatoria abierta en general a través de las páginas oficiales de comunicación de este H Ayuntamiento de Mazatlán, con el propósito de recibir sugerencias y opiniones de los interesados, ejerciendo con ello el principio democrático de participación ciudadana, factor indispensable y prioritario de esta administración, y con ello se traduce en un gobierno responsable. En virtud de lo anterior, las Comisiones Unidas de Gobierno y Rastros, Mercados y Centrales de Abasto se propone abrogar el reglamento de mercados y venta de mercaderías en los sitios públicos del municipio de Mazatlán, Sinaloa, el cual fuera publicado mediante el decreto municipal número 28 en el periódico oficial del Estado de Sinaloa número 014 de fecha 01 de febrero del 2016, por lo que se propone la creación de este nuevo reglamento para con ello lograr una mejor relación entre municipio y locatarios concesionarios, un control adecuado de las concesiones y sobre todo señalar específicamente un procedimiento administrativo que no violente las garantías constitucionales de los locatarios concesionarios que incurran en infracción a dicho ordenamiento legal, así como agilizar dicho procedimiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Con mucho gusto lo sometemos a consideración. Bien, compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, primeramente someteremos a votación en lo general el dictamen correspondiente a este punto del orden del día, y si alguien se reserva algún artículo o artículos de ello, que lo discutamos en lo particular, por lo que se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de favor levantar su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se aprueba en lo general el dictamen, por lo que pasamos a discutirlo en lo particular. Les pregunto si alguien se reserva algún artículo o artículos, lo manifieste. No habiendo discusión alguna, se les pregunta en votación económica. Quienes estén por la afirmativa del dictamen, sírvanse de favor levantar su mano. Bien, se aprueba por unanimidad de los presentes, oficial. Gracias. Doy fe que el punto 9 del orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Antes de pasar al otro punto, el punto 10, sí quiero hacer igual una felicitación a quienes trabajaron arduamente en este tema del reglamento de mercados, porque además de que llevó demasiado tiempo las mesas de trabajo, las discusiones de regidores, de regidoras, de locatarios del mercado incluso, que estuvieron interviniendo, del Observatorio Ciudadano, la participación del profesor Gustavo también, Osuna, que estuvo interviniendo de manera constante, la Secretaría del Ayuntamiento. Quiero dejar claro a quienes nos escuchan, nos ven, que este tipo de reglamentos habrán de eficientar, de ayudar a establecer el orden en todas las materias, en el tema de rastros y mercados,
pues estas herramientas de los reglamentos, de actualizar estos reglamentos o de hacer nuevos reglamentos, pues significa establecer el orden y poder caminar como administración pública en base a una normatividad que sí se pueda aplicar y que todos estemos de acuerdo en ese tipo de normatividad. Es decir, que para hacerla, que se constituya, no sea solamente de escritorio o no sea una propuesta de una sola persona, que sea del conjunto y que sea el resultado de la discusión, del análisis de todos los que participaron, a quienes los felicito y les agradezco. Así que continuemos con esa ruta del tema de los reglamentos que ha puesto muy en alto, quiero decirlo en claro, el trabajo de este cabildo. Al final de esta administración habremos de ver el resultado efectivo que este cabildo ha venido teniendo en los últimos meses, con él, pues ese gran avance en materia de reglamentos. Eso es lo que caracteriza pues una medición del trabajo de un cabildo. Si se logran avances o solamente se viene pues a hacer tiempo, ¿no? En esta ocasión quiero felicitarlos a todos por ese gran trabajo. Bien, continuamos con el punto 10. Le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias, presidente. En relación al octavo punto. Adelante, sí, ya no habíamos pasado. Perdón, muchas gracias. Con su permiso, alcalde, oficial mayor y compañeros regidores. Nada más, bueno, aparte de felicitar también a la comisión y a todos los que hemos estado involucrados en este reglamento, para que quede asentado en actas, me acercaría a la comisión, porque hay algunos errores aquí nada más de dedo, y para que quede corregidos en el presente dictamen. Es cuanto. Gracias, Indica. Se sienta en acta, sí. Normalmente se hace una revisión profunda antes de enviarse a su publicación, pero no está por demás asentar ahí en acta que se revise a detalle los temas de ortografía o cualquier error de dedo que pueda llevar el documento. Gracias, Síndico, con mucho gusto lo consideramos. Gracias. Ahora sí, pasamos al punto 10, y conforme a este punto 10, le cedemos el uso de la voz al oficial mayor. Gracias. En relación al punto 10 del orden del día, que se refiere a asuntos generales. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. En el apartado de asuntos generales, que es el punto 10, vamos a cederle el uso de la voz a 4 compañeros de este honorable cabildo. Primeramente, en ese orden, en el orden que lo voy a mencionar, está la participación de la licenciada Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, síndica procuradora, posteriormente del regidor Eduardo Martínez López, a continuación el regidor Alfredo Martínez Núñez y posteriormente el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga. En ese orden, le cedemos el uso de la voz a la síndica procuradora. Muchas gracias, alcalde. También saludo a quienes nos acompañan y a las redes sociales, a quienes nos siguen, en redes sociales. El tema que yo traería a colación de nueva cuenta, alcalde, es que en sesión pasada hicimos la solicitud de que haya un informe a este pleno del encargado de despacho del órgano interno de control, así como los titulares del órgano interno de control de las diferentes paramunicipales. Entonces, mi petición ahorita sería que acordáramos una fecha para que estos posicionamientos se lleven a cabo. Con mucho gusto. De hecho, habíamos acordado 2 participaciones. Una que tenía que ver con la liquidadora del acuario, que hoy se efectuó, se llevó a cabo, y la del órgano interno, que es la siguiente. Y nosotros en lo particular habíamos propuesto que fuera la próxima semana, el día martes, pero lo sometemos a consideración. Si hay más propuestas, ustedes lo podemos someter sin ningún problema. Adelante. Sí, hace un momento tuvimos la participación y nos daba el informe la liquidadora
del Acuario y llegamos al acuerdo de que el próximo viernes presentaríamos nuevos datos que estamos solicitando y que la sindicatura y el órgano interno de control entran a revisión mañana de los estados financieros. Entonces, de nueva cuenta, se presentará un informe el próximo viernes a las 10:30. También se sugería que el órgano interno de control nos presentara un informe sobre la situación también de las denuncias que se han llevado a cabo ahí en el viejo Acuario. Entonces, pudiera ser ese mismo día que el encargado de despacho nos diera su informe de sus actividades al Pleno de Cabildo y aprovechar que ya va a estar aquí con nosotros. Sí. Y la siguiente semana, pues que los diferentes órganos internos de control de las paramunicipales se calendaricen, ¿no? Es cuanto, alcalde. Gracias. Vamos a proponerlo a consideración. Yo no tengo ningún problema con la fecha, cualquier día de la semana próxima. Incluso quiero decirles que el titular del órgano interno lo había manifestado, que el día que nosotros determináramos estaba listo para venir a llevar a cabo la comparecencia, ¿no? Que ya es costumbre que se hagan este tipo de comparecencias. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Lo del Acuario, a lo que me dicen algunos regidores, pues es un tema ya muy avanzado, que llevará poco tiempo y que pudiéramos enlazar las dos comparecencias del mismo día, si no hay problema. No sé si estén de acuerdo. Si están de acuerdo, lo sometemos a consideración, y si hay otra propuesta. No, yo decía el día martes para que fuera más próximo, pero no tengo problema en que se recorra el día para cuestión de reuniones, porque tenemos otras reuniones, tenemos reuniones diversas en la semana con el Cabildo, y son ustedes los que tienen finalmente la última palabra. Se había quedado, alcalde, que sería el próximo viernes porque la sindicatura, junto con el órgano interno de control, entrarían a revisar más en específico las cuentas globalizadas que nos entregó ahorita Acuario. Entonces sí sería muy prematuro desde mi punto de vista y para la carga de trabajo de la sindicatura que fuera el martes. Por eso se había sugerido en viernes, pero ustedes deciden. Sí, no tengo problema yo en lo particular en retirar la propuesta. Por eso les preguntaba a los regidores si había otra propuesta más. Bueno, considerando, presidente, con su permiso, Sí. Considerando que la síndico tiene un grupo de auditores que van a hacer una visita al Acuario, y derivado de ese resultado, pues también considero que el día viernes, pensándolo bien, pudiéramos tener ese encuentro para que hubiera una mayor certidumbre derivado de los resultados de los números que sacaron la sindicatura en procuración. Porque el martes sí sería nada más prácticamente... Incluso, no, está bien, te ve muy encima. Incluso Sí. si consideran, yo lo particular, nada más es cuestión de notificarle al titular. Lo podemos hacer muy bien. Perfecto. Ya nada más establecemos la hora, ¿de acuerdo? Entonces, primero votamos el tema de la propuesta para el próximo viernes. Las dos reuniones, ya hay una establecida en un acuerdo, que es la del Acuario, y posteriormente la del órgano interno, titular del órgano interno. Quienes estén de acuerdo podrán manifestarlo levantando su mano, por favor. Sí, pero primero votamos. Sí. Por unanimidad de los presentes, entonces queda establecido para el día viernes. Solicita el uso de la voz, Eduardo Alcaraz. Adelante, regidor. Sí, buenas tardes a todos. Aprovechando que estamos convocando al encargado del despacho, el órgano de control, yo creo que sería prudente también si nos apoya la síndica en preguntarle cuándo pudiéramos tener la convocatoria para elegir al nuevo titular. Yo creo que es importante hacerlo porque ya tiene mucho tiempo como encargado de despacho Rafael, y sería muy prudente si nos pudiéramos comprometer a esa convocatoria y darle para adelante, ¿no? Al trámite. ¿Es cuánto? Sí, gracias, regidor.
¿Quieres hacer solo voz? Sí, claro. Adelante, sí. Por supuesto que sí. Yo creo que sí, es un tema muy importante para darle seguimiento y adelante, alcalde. Lo agendamos entonces, si gustan, pues el mismo viernes aprovechamos los 3 temas. ¿Les parece, regidores? Y lo agendamos de una vez. ¿Sí? Entonces, a ver, lo sometemos a consideración para que quede ya establecido el acuerdo, el tema de un informe de la síndica procuradora a petición y propuesta del regidor Eduardo Alcaraz Conde del tema de el nombramiento del nuevo titular del OIC, que efectivamente ha pasado mucho tiempo. Es un tema también, puede ser de omisión, debido a que pues hay un nombramiento provisional, pero pues está el tema por discutirse y sobre todo por establecer la convocatoria de un reglamento que ya fue aprobado por este cabildo. Entonces, vamos a someterlo a consideración. Quienes estén de acuerdo que el mismo viernes, en ese orden, veamos el acuario, veamos el tema del OIC y posteriormente la comparecencia de la síndico, no comparecencia, la reunión de la síndica procuradora en el tema de la discusión de la convocatoria. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano, por favor. Por unanimidad de los presentes quedan entonces 3 puntos de trabajo para el próximo viernes. Estamos a 31. Próximo viernes 31 de mayo del presente año. Así queda establecido entonces y que se asiente en acta. Gracias. Bien. Una vez agotado el punto de la participación de la síndica procuradora, pasamos ahora con la participación del regidor Eduardo Martínez López. Adelante, regidor Eduardo. Muchas gracias. Donde hay derecho y no hay voluntad, nada se puede hacer. Y donde hay voluntad y existe el derecho, todo se puede hacer. Su servidor, Eduardo Martínez López. Buenas tardes. De nueva cuenta, señor presidente, síndico procurador, oficial mayor, compañeros regidores, medios de comunicación, público que nos acompañan y a los que nos ven a través de las redes sociales. Me siento muy contento y agradecido con cada uno de ustedes por estar aquí presente en un día tan importante para mí, ya que es mi última sesión ordinaria como regidor. Me siento muy satisfecho con este gran trabajo que hizo en compañía y colaboración de cada uno de ustedes. Les quiero agradecer a cada uno de los miembros de este honorable cabildo, al personal del municipio y a cada una de las personas que me acompañaron en este trayecto. Finalmente agradezco la labor que se llevó a cabo de manera satisfactoria, el aprendizaje y la experiencia obtenida durante este tiempo que trabajamos de la mano. Muchas gracias por su confianza, colaboración y voluntad. Con fe, gratitud y alegría, así es como cierro este momento. Termino un ciclo y continúo con nuevos desafíos. Me despido y agradezco esta sesión, toda vez que mi encargo concluye el 31 de mayo del 2024. Muchas gracias a todos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Muy bien. Efectivamente, bueno, hay tema de las suplencias y que algunos titulares habrán de regresar al cabildo. No obstante, nos volveremos a encontrar, regidor, porque vamos a tener unas reuniones extraordinarias antes del 31 y bueno, seguiremos teniendo su presencia por acá. Así que de antemano, las siguientes que serán extraordinarias pues no llevan asuntos generales. Por esa razón pues le damos de nueva cuenta nosotros también pues el agradecimiento ahí por el trabajo que se realizó, que rápidamente los suplentes la verdad se vinieron preparando muy bien, porque no entraron a ciegas, entraron realmente sobre un trabajo específico y un seguimiento, y eso es bueno. Yo los felicito por ese labor, por ese trabajo. Gracias. Bien, compañeras, compañeros, continuamos ahora con la participación del regidor Alfredo Martínez. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente,
Saludo a mis compañeras y compañeros regidores, síndico, procuradora, oficial mayor, medios de comunicación y público que hoy nos acompañan. Mi participación hace referencia a una petición humana, una petición que hace ya más de 12 semanas realizó el propietario de este espacio que hoy ocupo. Una petición que durante mi corto tiempo como regidor he percatado la necesidad que tienen las y los ciudadanos que acuden a estas oficinas de gobierno. Me refiero al elevador. Algo que parece tan insignificante para muchos es la necesidad de otros. El poder acceder a la segunda planta de este edificio es complicado en personas con discapacidad y adultos mayores. Es discriminatorio no contar con este servicio de elevador. Seamos un gobierno incluyente con hechos y acciones. Garanticemos la accesibilidad, contribuyamos a la seguridad y comodidad de todos los usuarios. Es por eso que hoy exhorto, ciudadano presidente, que el proceso de reparación de ese instrumento que tanta falta nos hace. Finalmente, yo los invito a todos que integramos este cuerpo edilicio a que nos sensibilicemos, nos pongamos en los zapatos de las y los ciudadanos que requieren esa herramienta tan necesaria para dignificar estas instalaciones de nuestro ayuntamiento y sobre todo que seamos más humanos con los ciudadanos de este bello municipio. Es cuanto, señor presidente. Gracias, regidor. Pero un punto muy bueno para aclarar, sobre todo para socializar. El tema del elevador, en el mes de febrero, se propuso la adquisición, se aprobó su compra a través del comité, que es pública, están en las sesiones públicas del comité, la compra de ese elevador. El tema de la compra de los elevadores, pues tiene que ver con los proveedores que tengan en existencia los equipos. Pues ya se aprobó, ya se hizo todo el trámite y están a unas, no sé qué tiempo, el oficial mayor que lleva el procedimiento que nos informe en qué tiempo estarán instalando el nuevo equipo. Pero son procedimientos que ya se hicieron, que le hemos estado dando puntual seguimiento y aclaro, con toda la demanda que hay de elevadores en Mazatlán, que de eso sí nos empapamos y nos enteramos, no era fácil conseguir elevador en esta, porque no es reparación de elevadores, es un elevador nuevo, porque ese elevador se había invertido mucho dinero y realmente pues no quedaba en buenas condiciones. Era un elevador que ya estaba muy dañado, que creo al parecer es un elevador, no estoy seguro, pero a decir de algunos, era un elevador usado que se había instalado ahí y que en esta ocasión es un elevador nuevo el que se está adquiriendo. Es un procedimiento como todos los procedimientos que se llevan a cabo. Pero sí es bueno que, por ejemplo, en materia de obra pública o en materia de adquisiciones, pues veamos qué listado hay de todo lo que ya se ha tramitado, que no lo vemos, pero que pues va a llegar en algún momento, ¿no? Como por ejemplo, temas de patrullas para tránsito, como por ejemplo, que no han llegado, pero ya están licitadas, como por ejemplo, camiones o pipas que ya están licitadas. Entonces son procedimientos que se hacen y que obviamente con el tema de la veda no hemos podido hablar de eso, ¿no? Son cosas que no podemos hablar, pero que hoy a pregunta expresa del regidor, o más que pregunta a la preocupación del regidor, pues le informamos de manera general al cabildo. Entonces, en eso va, no sé en cuánto tiempo esté ya el equipo por acá, según lo que haya dicho la empresa oficial, si nos puede informar. Sí, gracias. Sí, de hecho, el procedimiento se hizo en febrero, marzo se dio la aprobación con un techo financiero. El proveedor daba alrededor de 6 meses, ya que es un elevador es un elevador nuevo. De hecho, se va a hacer el cambio de la estructura actual, o sea, no nada más va a ser un trabajo también de ingeniería. De hecho, eso ya avanzó la empresa. Acabamos de suscribir la semana antepasada ya el contrato con ellos. Ya nos dieron lo que es el anticipo, apenas vamos a ver el anticipo, pero el problema era la existencia. Como bien dice el alcalde, al ver tanta demanda aquí en Mazatlán con tantas torres, la empresa sí ha sido un poquito tardado en cuanto a la adquisición, pero ya nos informaron el día de antier que ya tenían ellos, habían comprado para un proyecto en Mazatlán que tenía las mismas condiciones de nosotros, y como es la obra para la cual iba asignado dicho elevador, pues también se detuvo por cuestiones presupuestales, y ese elevador es el que se va a poner con nosotros, un elevador completamente nuevo.
Como les comento, la semana que entra ya se estarán viendo los trabajos aquí para que una vez se llegue a instalar, y se le dijo al proveedor que tenemos que tenerlo antes de finalizar julio más tardar, porque es un trabajo que se lleva, es un trabajo arduo que se va a llevar, porque es ingeniería y aparte la instalación, porque tienen que hacer todo el mantenimiento que tienen que checar. El equipo se ha tardado un poquito, pero ya vamos muy avanzados con el tema. Muy bien, fiscal oficial. Sí, hay algunas otras cosas que no podemos hablar todavía por el tema, insisto, de la veda, pero que se van de hacer. Lo informaremos, pero este tema en específico así va el trámite. Bien, por último, la participación, posicionamiento del regidor Roberto Rodríguez. Tiene usted el observador. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, de nueva cuenta a todos. Lo siguiente. En la primera sesión ordinaria del mes de julio del año pasado, presenté un punto de acuerdo que fue aprobado por este honorable cabildo para efecto de vinculación a la Comisión de Hacienda, consistente en que los trabajadores de este instituto están asignados a las áreas de servicios públicos y que se le denomina peones, además, o peyorativamente peones, además son los que hacen los trabajos más rudos o que menos personas quieren hacer. El sueldo que perciben se les igualara a los que reciben un trabajo normal, circunstancia que a pesar de dicho punto se ha hecho caso omiso para dar cumplimiento a esa determinación de este cuerpo colegiado. Tal parece que esos trabajadores han sido marginados como de segunda o de tercera. Yo invito y exhorto a la Comisión de Hacienda que considere lo anterior como para su aplicación en términos del artículo 160, fracción primera, en estrecha relación con el 168, ambos reglamentos del gobierno del municipio de Mazatlán. Recordemos que la prestación de los servicios públicos es una contraprestación obligada a la ciudadanía derivada de las contribuciones tributarias que aplica este ayuntamiento a sus habitantes. Además, se desvalora las determinaciones que emite este cuerpo colegiado cuando se aprueba una determinación que le es propia de su competencia y se incumple con la misma. Esto es algo similar cuando un tribunal de la competencia que sea emite una sentencia y no se cumple. De ahí la exhortación anterior. Su servidor en diferentes ocasiones ha tratado de que la determinación anterior se cumpla sin haberlo logrado. Constancia de ello se tiene en el oficio 113 del 2022 de fecha 14 de octubre del mismo año, girado a la Comisión de Hacienda a fin de establecer coordinación si era necesario, tomando en cuenta que el punto de acuerdo en cuestión tiene efectos vinculatorios y así haberlo solicitado al coordinador de la referida Comisión de Hacienda. El sustento principal que motiva a este servidor a hacer la petición que dio origen en el punto de acuerdo presentado el mes de julio del 2022 fue fundamentalmente porque existe una diferencia de aproximadamente el 60% entre lo que percibe un trabajador eventual y un sindicalizado como percepción líquida y las otras prestaciones. Es cuanto, señor presidente. Regidor, nada más informarle, es el problema a veces cuando no preguntamos primero antes de opinar. Se ha ido avanzando bastante, es un tema que se aprobó en el presupuesto incluso. Julio del 2023 no se podía porque el presupuesto ya estaba en marcha, pero sí en el presupuesto 2024 que fue considerado ese incremento y que conforme paulatinamente se van integrando algunas áreas y se van homologando esos salarios.
fue una propuesta que no solamente, que además todos los regidores estuvimos de acuerdo, que aplaudimos y que nosotros lo hemos venido acompañando. Pero es como todo, el recurso es conforme van avanzando los temas presupuestales. Es como el tema de los policías, de las homologaciones. Vamos avanzando con las homologaciones de los policías, vamos cumpliendo con lo que establece la ley, y en el caso de los incrementos, por ejemplo, hoy, esta quincena que viene, si no mal recuerdo, se hace un incremento salarial a todo el personal de confianza y a todo el personal eventual, confianza y eventual, que es el que corresponde a este año. Entonces, son avances que se han tenido ya por áreas algunos, y otros son generales, que habrán de aplicarse los generales en esta quincena de manera retroactiva, que van incluidos en el presupuesto. Sin embargo, todo eso se hace paulatino porque se hace un análisis y un estudio para no cometer luego errores que la propia auditoría te pueda observar por el tema de los incrementos abruptos que tienes en la nómina y en el gasto. Entonces, como lo sucedió, por ejemplo, con los policías, con el 12x12, de pronto el 12x12 se toma en cuenta como si fuera horas extras, así aparece el tema. Entonces abulta el tema del gasto de las horas extras, pero en realidad es el 12x12 de los policías. Entonces son cosas en las cuales se va caminando, por eso se llama disciplina financiera. Tienes que llevar este acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, con los entes que están monitoreando este tema, y lo trae muy claro el director de Recursos Humanos, licenciado Chaires, que es el que ha ido aplicando puntualmente estos temas. Entonces, sí se está cumpliendo, regidor. Ok, si me lo permite, presidente. Sí, claro, con gusto. Bueno, sí pregunté antes de dar este posicionamiento, necesitaba tener de alguna forma los argumentos para participar en esta sesión. Quizá han confundido el 20% de la disposición federal que se estima el salario mínimo. Regidor, no, son dos cosas, nomás una aclaración, no, son las dos cosas. El del 8% apenas se va a aplicar, el otro ya se está aplicando. Son las dos cosas. Sí, mi investigación ha sido también, presidente, y puedo estar equivocado, en la pregunta directa a los trabajadores que están recibiendo una gran diferencia, que son los trabajadores eventuales comparado con los trabajadores sindicalizados que desempeñan la misma función. Ese era el tema principalmente. Sí. Es todo, sí, presidente. Además, sí, pero le aclaro, mire, por eso le decía, se ha ido avanzando por partes, pero además no se puede homologar como un personal sindicalizado, es mejorar el salario. ¿Por qué no se puede homologar igual? Porque tienes que ver con quinquenios, tienes que ver con antigüedad, tienes que ver, tú no le puedes aplicar a un trabajador eventual que tiene un año, pues el incremento de quinquenios o de antigüedad que tiene el que tiene 15 años sindicalizado. Eso pues, no es posible. Eso por eso se hace un trabajo, digo, porque no lo va a encontrar tal cual, pues, un trabajador sindicalizado con una de confianza, eso sería observado por la auditoría de manera inmediata, porque no es posible esa parte. Lo que sí se está haciendo es mejorar el tema salarial a los personales eventuales y de confianza. Incluso se está aplicando un acuerdo que habíamos hablado nosotros como regidores y la síndico en el tema de homologación, por ejemplo, de abogados. Que el abogado acá de jurídico pues gana igual que los abogados de planeación, que el de la sindicatura, que el de OIC, que tuviéramos una homologación, y en eso se ha aventajado bastante. Pero le digo, son trabajos que se han venido llevando a cabo y que no queda, en el caso de los sindicalizados, insisto, para que no nos confundamos, no puede quedar exactamente igual, por todos esos derechos que les digo, que el contrato colectivo le da a un sindicalizado y que difícilmente vas a poder equiparar entre un trabajador sindicalizado que tiene 20 años y un eventual que tiene 1 año, por todo el tema de la carga de las, pues ahora sí que de la antigüedad que se tiene, ¿no? Sí. En el asunto en el que nos basamos es en el salario que no incluye todo ese montón de prestaciones, pero sí es mejorar la situación a los eventuales. Nosotros estamos de acuerdo porque hacen la misma labor, finalmente.
Sí. Es el mismo resultado. Entonces, de ahí partimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, presidente. Yo, con su permiso, no me cuenta. Yo entiendo el tema de los trabajadores sindicalizados porque han tenido muchas luchas de manera organizada para efecto de lograr derechos al interior del sindicato, basado como patrón del ayuntamiento y que están plasmados en el contrato y que son derechos contractuales. Pero pues homologar a los trabajadores eventuales con los sindicalizados y todas las prestaciones que tienen, pues yo diría que sería desproporcionado. Yo me refiero a la homologación en cuanto a los sueldos y darle los derechos como los que tienen los trabajadores de servicios médicos, que sé que los tienen, pero el tema de las vacaciones, que no se les otorga las vacaciones, no tienen vacaciones los trabajadores eventuales, tampoco tienen el aguinaldo, que no es igual al de nosotros y al de ellos, que igual nosotros no somos sindicalizados. Por eso la homologación es la atención nada más de la gran diferencia que tiene un trabajador sindicalizado con un trabajador eventual, donde en función desempeñan exactamente lo mismo, y esa era la preocupación, y es por el acercamiento que han tenido con su servidor gran parte de los trabajadores eventuales que no tienen los beneficios de ley que le corresponden al municipio, cuando nosotros deberíamos ser garantes de la ley. ¿Es cuánto, señor presidente? Sí. Muy bien, regidor. Eso está caminando, ahí lo revisamos. Incluso podemos hacer una reunión de análisis de eso, para que este tema todos nos vayamos empapando de cómo van, por todas las repercusiones financieras que eso tiene, ¿no? Existen los contratos eventuales, en muchos lugares, incluso en las universidades, en otros lugares, pero si es decisión del cabildo que desaparezcamos los contratos y todo el mundo sea de confianza, o todo el mundo sea sindicalizado, pues también. El asunto por eso es la característica de contrato temporal. Y tiene una característica especial en donde los abogados y los laboristas saben perfectamente que tiene una característica distinta al de confianza. Entonces, pues es un tema largo a discutir, ¿no? No podemos, en el contexto de un contrato de lo que es un trabajador eventual, no podemos darle todos los derechos de un trabajador de base, precisamente porque no te lo permite el propio contrato. Tendrías que establecerlo en el contrato en todo caso, y para eso pues tendrías que aprobarlo por el presupuesto y el tema del cabildo, y dejaría de tener efecto entonces pues ese contrato para poderle otorgar todas las prestaciones de ley que tienen los demás derechos, ¿no? Los demás perfiles. Pero bueno, es algo largo de analizar. Síndica, adelante. Muchas gracias, alcalde. Yo no quiero irme sin dejar pasar la oportunidad de felicitar al jovencito Juan José Heredia Ávila. La verdad es que leyendo su trayectoria me da mucho orgullo, y también felicitar sobre todo a su mamá, a su papá, que son los impulsores de que este joven pues tenga tantos logros y tantos méritos. Muchísimas felicidades, Juan José. Ahí está, Juan José. También, una felicitación más. Gracias, síndica. Gracias. También quiero felicitar a los compañeros de la Comisión de Rastros y Mercados por este reglamento que el día de hoy se está autorizando aquí por Cabildo, y la Comisión también Unidas de Gobernación y Transparencia y Acceso a la Información por este reglamento para el manejo de fondo de caja chica. La verdad es que pareciera un reglamento menor, no sé si estoy usando la palabra adecuada, porque hay reglamentos pues muy extensos. Sin embargo, regular este fondo, la verdad es que representa más de lo que nos imaginamos. Qué bueno que en esta administración se lleve a cabo. Qué lastimoso que tantas administraciones que han pasado esto no se haya regulado antes. Entonces, quién sabe cuántos gastos innecesarios se llevaron a cabo
en las cajas chicas. Quiero felicitar también como administración y quiero felicitar al profesor Gustavo, que se enfoca mucho en la actualización de los reglamentos. La verdad es que... Un aplauso. La verdad es que sí, ojalá que alcancemos a actualizar los más. Este será el mejor ejercicio que yo creo que podríamos dejar para los siguientes gobiernos. Y bueno, un último tema. Yo no he tenido, no me he tomado el tiempo de hacer una investigación antes de dar mi posicionamiento también aquí en el Cabildo sobre otro tema que me parece de real importancia antes de dejar la administración. Y este es el tema de la automatización en el cobro de los puestos fijos y semifijos, que cuando se inició esta administración por parte del regidor Roberto Rodríguez se propuso. Entonces sería muy bueno también que dejáramos esto ya encaminado y ojalá que nos pudieran también dar información sobre cómo va el avance de este tema, alcalde. Muchísimas gracias, es cuanto. Gracias, síndica. Sí, con mucho gusto. Ahí hay que hacer una reunión con el responsable de ingreso, con la dirección de ingreso, y que vea específicamente los avances de los ingresos, que a mí ya me lo presentó, pero es bueno que se lo presente a todos, de cómo llegó, cómo estaban y cómo hemos estado subiendo bastante, ¿no? Una cosa exagerada. Y bueno, el tema de la compra del equipo software que se requiere para este tema, que cuesta como 6, 7 millones de pesos, pues habrá que analizarse si se licita, no se licita, que ya está todo listo para eso, pero que se ha avanzado muchísimo en materia del tema de ingresos, nada más que lo explique el propio titular. Así que la podemos agendar con mucho gusto. Recordemos que son temas en los cuales cada titular, en muchas ocasiones cuando surgen, pues se convoca y se les explica de manera detallada, entonces para que él lo detalle. Con mucho gusto lo sometemos ahí, lo agendamos. Muy bien. Gracias, compañeras regidoras, regidores, síndica, procurador, secretario o oficial mayor en función de secretario, medios de comunicación. Vamos a pasar al punto 11º, que es la clausura. Conforme a este punto 11º del orden del día se refiere a la clausura de la sesión, se declara formalmente clausurada la sesión ordinaria del Cabildo número 62, siendo prácticamente las 13 horas con 42 minutos de este día jueves 23 de mayo del 2024. A todas